Y vamos a conversar de inmediato con quien nos viene a analizar la realidad de la política chilena cada cierto tiempo, Hugo Herrera, profesor de la Universidad Diego Portales. Gracias, Hugo, por estar acá. Muchas gracias a ti por la invitación. Te quiero invitar al tiro para que veamos la nota que se hizo sobre la cuenta pública del presidente Gabriel Boric y después conversamos justamente de ese tema. Perfecto. Vámonos. La expectativa por la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric se hacía sentir incluso antes de entrar al Salón de Honor. Ojalá que conversemos. Compromiso colaboración. Lo voy a cobrar. Ese ánimo con que lo recibía la Comisión Pórtico también se percibía en el resto de los invitados. Seguridad y economía eran los temas que sonaban en los pasillos previo al arribo del presidente. Lo primero es que el presidente dé cuenta de los logros que han habido durante este año de gobierno, que son cosas importantes. Y espero que hoy día el presidente dé cuenta de medidas de la profundidad que Chile necesita para salir en la crisis en la que estamos. Tiene nota roja. ¿Qué tal? No, dejémoslo en roja porque además que me gusta el color rojo, así que vamos a dejar ahí. Estamos a minutos del ingreso de su excelencia el presidente de la República. Ingreso que esta vez hizo con Carolina Toá como ministra del Interior y así lo adelantó en redes sociales, pero no fue el único que se preocupó de conectarse antes de la ceremonia. Tenemos que traer a Taylor Swift. ¿Taylor Swift? Sí. ¿Cuánto público podría ser? Irina. ¿Dónde está el presidente? En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. De ahí en más sería el mandatario quien leería en 76 páginas los 3 ejes de su discurso: derechos sociales, seguridad y desarrollo sustentable, con un guiño inicial al proceso constitucional. Tengo confianza que se buscará lograr un texto que pueda ser abrazado como suyo. No así como ocurrió con el anterior proceso, algo que el mandatario no dejó pasar. Debimos haber sido más firmes ante las señales de alerta y promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal. En un año y casi 3 meses de gestión que, según dijo el mandatario, no han sido fáciles, destacó logros como el copago cero, las 40 horas, la ley TEA y el recientemente aprobado salario mínimo. También aludió a las deudas en educación. El Estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esa reparación. Yo más bien diría que en el caso de las deudas por estudiar o las deudas educativas, ¿no? Es algo que vamos a tener que ciertamente más vincular a una reforma tributaria. Sobre derechos sociales, anunció, por ejemplo, un proyecto de equidad salarial y el compromiso de reducir 40% las listas de espera al finalizar su mandato. No vimos un mayor énfasis en la reforma a la salud. La reforma, hoy día, el proyecto de ley corta de las ISAPRES no es la reforma a la salud. Y acá nosotros le hemos pedido al gobierno alerta sanitaria para el cáncer, que es urgente y necesario. Es la principal causa de muerte en nuestro país. Él da una cifra que no se condice con lo que pasa en el terreno. Las viviendas de emergencia no están todas instaladas con sus soluciones de alcantarillado, de electricidad. Esas fueron las ausencias en el discurso, como también las hubo en la sala. Fueron varios los que salieron al patio, a los pasillos, por un café o a cargar el celular. También hubo espacio para manifestaciones. Claro, si la locución se extendió más de 3 horas. ¿Estamos con paciencia todavía? No hablamos de seguridad entonces. Y 36 minutos. Temo de su paciencia. ¿Sí? ¿Vamos? Convirtiéndose así en el mensaje presidencial más extenso desde 1993, superando a los 190 minutos del expresidente Patricio Aylwin, con un final llamado a la unidad y el respeto mutuo. No es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual. Lo más importante de todo es el llamado del presidente que todas estas temáticas, los problemas que la gente está viviendo, se van a resolver si somos capaces de ponernos de acuerdo. No pasó desapercibida entre los asistentes. De los exmandatarios invitados fue la única que asistió a la cuenta. Tomó nota del discurso incluso cuando el presidente aludió a su legado en el Ministerio de la Mujer. Y por cierto, a la presidenta Bachelet que lo creo.
Así las cosas, hubo momentos para los aplausos y también para las risas. Hace poco les recomiendo, no la voy a leer porque después me retan que leo muchos poemas, que habla de la derecha, de el derecho a tener... Difícil que Gabriela Mistral hablara de la derecha, pero también con espacio a la reflexión. Primero sobre la deuda con el pueblo mapuche, donde Boric reafirmó que en junio comenzará a funcionar la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que va a catastrar las tierras reclamadas. Un momento donde fue ovacionado, al igual que cuando se refirió a los 50 años de la dictadura. Ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos. Como escribiera... Esto fue muy bonito e importante, ¿eh? Espero que de aquí al 11 seamos todos los que nos levantemos. Es un llamado unitario a que entre todos tomemos conciencia para cuidar la democracia. Más allá de las trincheras políticas, más allá de la izquierda, es un llamado a todo el arco político, a toda la sociedad chilena, a defender la democracia. Perdió una oportunidad de hacer un llamado a algo más transversal y quizás reflejó y quiso hablarle a su electorado. En temas como esto a mí me preocupa la búsqueda quizás del nicho antes de la unión del país. 216 minutos donde llamó a la unidad a ceder y con un tono más firme en seguridad, también reconociendo que el gobierno reordenó sus prioridades, pero a 1 año y 3 meses de mandato sin dejar sus principios. Yo fíjate que escuchando al diputado, digo, a ver, si que uno compara al Gabriel Boric de la primera vuelta en su campaña con este discurso, lo hubiesen tildado de mojigato por las cosas que está diciendo, lo hubiesen tildado de tibio. O sea, se nota que ha tenido que ajustar las velas para tratar de conseguir que el barco siga su destino, pero nadie puede decir no que le está hablando a su ala más dura. No, a mucha gente no le debe haber gustado cosas que dijo el presidente Boric hoy día. No, efectivamente la propia Carol Cariola aparecía reclamando por falta de tratamiento de algunos temas. Yo creo que es peculiarmente llamativo esa afirmación de que no han abandonado las convicciones, sino que solo han cambiado algunos detalles o prioridades, porque eso es la mejor, en lenguaje político, eso significa que los principios están cambiando, digamos. No solamente se han cambiado las prioridades, sino que se le ha dado otro significado dentro del Frente Amplio al tema de la seguridad, que se le ha dado otro significado al tema del crecimiento económico. Yo creo que ahí hay un cambio que es interesante y que se junta, creo, con un tono que no solamente por esta cierta ecuanimidad propia, tiene que haber algún sesgo, por supuesto, si son discursos políticos, pero una cierta ecuanimidad que se une con la extensión para hacer de esto un discurso más bien, no quiero decirlo en términos peyorativos, pero más bien plano. Es difícil, no hubo retóricas encendidas, no hubo, qué sé yo, mensajes demasiado de nicho. Yo creo que el presidente habló como en un momento de cierta normalidad y eso, claro, tiene una ventaja, pero tiene una desventaja. Yo creo que quizás le faltaron, más allá de los detalles, de las cosas de que uno puede hablar así en concreto, yo creo que le faltó ser más enfático en el tema constitucional, porque yo creo que el país se juega mucho en eso. Es que quizás ahí puede estar pasando algo, te lo tiro así como un pimponeo abierto. Fue tan tremendamente chocante, un shock tan grande el resultado del plebiscito, tan tremendamente después de haber tenido un plebiscito de entrada extraordinario, con una votación casi 80-20, donde muchos constituyentes pensaron que tenían chip libre para hacer lo que quisieran, pero la respuesta de la ciudadanía fue tan tremendamente contundente que yo creo que todas esas
edificaciones que se hacían sobre la base de qué tan fuerte había sido la última elección, perdieron un poquito el sentido. O sea, básicamente los chilenos te dijeron, ¿sabéis qué? Tú podrás creer que no tenemos buena educación, pero oye, te vamos a ver lo que vas a proponer y de acuerdo a eso vamos a votar. Sí. No va a ser tan sencillo como alineémonos a la antigua, qué sé yo, todos los de izquierda acá, todos los de derecha acá, etcétera, y ya sabemos de antemano cuál es el partido que tiene más militantes. No, claro. Hoy día te miran, si es que no entienden, muchas personas creen de que entonces eso no debe ser sano, si es que algo de mi constitución que tiene que ver conmigo y mis derechos no lo puedo entender. Y por eso es que hay que hacer un acto comunicacional, un programa comunicacional tremendamente inteligente esta vez y bueno para poder dejar a todas las personas por lo menos que con la disposición de ir a votar porque entienden y saben exactamente los reparos que tienen y las cosas que les gustan. Claro. No, yo estoy de acuerdo y ahí es mi temor, digamos, porque creo que puede haber una cierta desafección, así como hubo un entusiasmo en el proceso anterior del gobierno con el proceso constituyente que iba viento en popa para los ideales de la izquierda. Se puede. Hoy día uno podría estar pensando que hay un cierto desánimo o desafección. Pero así como la vez pasada, el gran error fue no adelantar escenarios posibles y estrategias posibles, quizás el gran error podría estar siendo de nuevo no adelantarse a los escenarios posibles. Porque aquí tú necesitas, está bien, a los republicanos les fue coyunturalmente bien y probablemente junto con la derecha más tradicional, bueno, tengan el dominio de esa convención. Pero, ¿para qué estamos con cosas? Si aquí no hay un acuerdo con la izquierda, esa constitución no va a funcionar. No se va a aprobar probablemente, y si se aprueba, no va a funcionar como lo que queremos que funcione, que es como un símbolo intangible de la unidad del país, digamos, la definición de la cancha. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno debiera estar tomando un papel más protagónico, no en el teje-maneje, la chimuchina y el detalle, pero sí en dar la imagen de que aquí se juega algo decisivo para la historia del país. O sea, no es como dice el presidente, simplemente que ojalá que en diciembre esto se acabe, digamos, ¿no? Ya no queremos más. No. Queremos que se acabe, pero se acabe bien, porque ese es el comienzo. O sea, no hay comienzo del nuevo ciclo sin constitución, pero la constitución es recién el comienzo del nuevo ciclo. Entonces, yo creo que ahí me faltó a mí compromiso y visión de Estado de parte del presidente. Ahora, estábamos conversando antes de que partiera el programa con Hugo de las cuentas públicas históricas. Muchas de las personas que nos están viendo y que tienen, qué sé yo, menos de 30 años o 30 años, por ahí no recuerdan cómo eran las cuentas públicas hace, qué sé yo, 50 años o 60 años. Duraban como 4 horas. Iban ministerio por ministerio. Cada ministerio daba cuenta de lo que hacía y decía una cosa verbal y de lo que pretendía hacer y se hacía, y duraba eternamente, era salvaje. Hasta que cuando llega Patricio Aylwin, como en el segundo o tercer año, se ajusta el texto de la cuenta pública a básicamente lo esencial y se escogen cosas que se dicen y proyecciones que se dicen, lo que me parece mucho más razonable, porque creo yo que en una de las cosas que más importantes tiene que ver con el proceso constitucional es que no se perciba que básicamente se está haciendo el discurso típico de bla, 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 bla y bien largo para que ya llenemos el espacio, sino que tiene que entenderse, tiene que tener alguien que sienta, eso tiene que ver conmigo y por lo tanto esté en disposición eventualmente de apoyar. Sí, no, yo creo que debiera, o sea, ya es tiempo, me parece, de escalonar el asunto. O sea, yo creo que uno debiera pensar en una cuenta por escrito, donde estén todos los asuntos relevantes de cada ministerio,
Y eso creo que sería muy positivo, porque en Chile hay un cierto descontrol. El Estado ha crecido tanto, pero se ha modernizado tan poco, que hay un cierto descontrol del aparato estatal, que se manifiesta, por ejemplo, en que tengan que cerrar la fundición de ventanas porque no fueron capaces de hacerla funcionar sin contaminación, en que Codelco esté a pérdida y no sepamos para cuándo se recupera. O sea, incluso Codelco, que era como ejemplo de buena gestión estatal, está en crisis. Y vamos división por división y el asunto se vuelve dramático. Entonces, creo que no sería malo hacer esas memorias de cuenta, digamos. Y eso permitiría, a la vez que ejercer un control ya más minimalista y del detalle, estimar las dimensiones de los problemas en las distintas reparticiones, pero sobre todo le permitiría al gobierno marcar los énfasis. Y yo creo que un discurso de más de 40 minutos te impide dar las señales decisivas que tú quieres imprimirle al país. Y al gobierno, lo único que uno le pide en el sistema chileno, por lo menos presidencialista, es que nos diga cuáles van a ser los ejes de la gestión y el impulso político. Y resulta que estos discursos largos te lo impiden, te lo impiden. Uno puede decir sí, te hacen cuña, los periodistas hacen buenas cuñas, qué sé yo, con un par de anécdotas más encima. Entonces, como que el lenguaje queda difuso y tienen que hacer todavía lo que conversamos un rato atrás, tienen que hacer más encima una cadena nacional para explicar, digamos, lo que no quedó tan claro en la mañana. Entonces, yo creo que hay que racionalizar un poco el proceso, digamos. Déjame plantearlo, es interesante lo que estáis diciendo, porque tiene mucho que ver con la lógica comunicacional de todo este proceso. Voy a plantearlo en términos medio filosóficos, si tú querís, pero no cabe la menor duda que una de las cosas que más es positiva en la ciudadanía es tener esperanza, claro, tener una buena expectativa de lo que pase. Y por eso votan por una persona o por otra persona de acuerdo a quien creen que mejor los va a representar. Es un acto de confianza que se hace. Pero no existe, y yo lo he dicho muchas veces, no existe nada más elocuente en un gobierno que cuando empiezan a salir, voy a hacerlo en términos absolutamente así, pero bien terrenal, cuando empiezan a verse un ladrillo arriba de otro ladrillo. O una carretera que no estaba, empieza a construirse. Claro. O tú tienes ingresos medidos, cortos en la educación, y de pronto tu hijo tiene cupo para entrar al colegio. Y puedes entrar y no esperar eternamente para ir a la posta pública. Cuando tú empiezas a ver que hay cambios, pero que los cambios no están en lo que dicen los gobernantes, sino que están en las cosas que son cotidianas para ti en la calle, cuando eso es así, bueno, ahí claro, es el momento en que uno vuelve a enamorarse de la política. Obras son amores y no buenas razones. Tal cual. Yo creo que sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y creo que ahí también hay un problema. Porque a mí este discurso me gustó en la parte humana. Creo que hubo un presidente que actuó con prestancia, con ánimo de inclusión incluso, con un tono que no era exaltado, era un tono tranquilo, relativamente tranquilo, pero me sonó a repartir, a solucionar problemas ripios, digamos, que la ayuda para el bono de invierno, que sé yo, que un subsidio que no se va a cobrar tanto por la luz o el agua, qué sé yo. Todo eso en concreto es muy importante para las personas en el día. Y además es estándar de todas las cuentas públicas. Estoy de acuerdo. Pero cuando tú te das cuenta del calado del proceso en el que estamos, y ya no estoy hablando de la crisis de octubre, estoy hablando de que si tú miras la productividad del país, el año 98 se estancó. Y de ahí que viene cuesta abajo en la rodada, sistemáticamente. Y hoy día ya estamos en recesión, digamos, habría que plantearlo así porque estamos con números de crecimiento negativo.
Entonces, cuando tú miras eso, uno dice, bueno, ¿y la agenda de productividad? O sea, no definía, por pensarlo así en términos económicos, no era la gran diferencia entre los economistas de izquierda y los economistas neoclásicos, que los neoclásicos no se mezclaban con el tema de la productividad y los economistas de izquierda sí le ponían un acento a la productividad, a la invención, al desarrollo de los procesos inventivos, a la relación de investigación y desarrollo. Bueno, ¿dónde está eso? Yo creo que ahí hay un gran ausente en el discurso, más allá, digo, de las cosas virtuosas, digamos. O sea, el tema constitucional me parece que no estuvo, el tema de la productividad me parece que no estuvo, el tema de la seguridad estuvo. Pero mientras tú no hablas de productividad, ¿qué expectativas se puede hacer la gente de crecimiento económico? Los ladrillos aquí no están, digamos, y no hay ni esperanza de que esté en el próximo año. Entonces, ahí el gobierno se pone una soga al cuello en cierto sentido, porque si a la derecha uno le pide un poco más de discurso y política y pensar en la legitimidad de las instituciones, bueno, a la izquierda uno le pediría en este momento, y sobre todo con la crítica que le hicieron. Yo me acuerdo los economistas de izquierda, tiempo atrás, economistas muy competentes, hay que decirlo, hacían críticas severas a que Piñera no estaba mirando el tema de la productividad. Bueno, es el tema, es el tema, ese es uno de los temas fundamentales de los que eran hacerse cargo hoy día. Es que ahí hay puntos que me parece tienen que ver con, llamémoslo así, la calidad del gobernante. ¿Por qué? Porque a veces los problemas de productividad tienen que ver con algo que uno se da cuenta cuando te falla la productividad, que, pucha, en realidad quizás no era yo el caperuzo de esta cuestión para todo esto. En una de esas somos extraordinarios para sacar cobre, fantástico para sacar cobre, pero cuando ya las cosas se empiezan a disminuir y cuando las cosas son más difíciles o hay que cambiar el rajo abierto por la mina subterránea, esa es otra disposición. Uno lo que tiene que hacer es sincerar las cosas. Tenemos que sincerar las cosas para poder generar una cadena de expectativa que la gente esté dispuesta a esperar, porque no, las cosas no van a pasar al tiro. Y sobre todo, yo insisto en eso, no existe nada más elocuente que cuando tú ves que la fisonomía de tu ciudad, de tu comuna, de tu entorno cambia para bien. Sí. Yo creo que ahí hay una oportunidad con el, quizás no necesariamente con la minería y con también el litio y todo esto hay que operarlo bien, pero con el tipo de institucionalidad que tú armas, ¿no? Porque aquí yo creo que en este problema, tanto las instituciones privadas, las empresas, sí, como las instituciones estatales, empresas estatales y organismos, tienen déficit institucionales. Son instituciones que vuelven muy engorroso el funcionamiento de la operación cuando se trata de procedimientos más complejos. Entonces, claro, hay que buscar alianzas, pero también probablemente haya que buscar alianzas con el extranjero. ¿Sí? O sea, pensemos en esto, la educación en Chile. Otro gran problema que tiene que ver también con la productividad. ¿Qué se habló de educación, digamos? Aparte de la anécdota del ministro, que yo creo que no es un experto en educación. Ese ministro no sabe cómo se soluciona sistémicamente el problema de la educación en Chile. La educación en Chile se arma en dos tandas. Primero con las congregaciones religiosas que llegaron al país y después con el convenio que se hizo con profesores alemanes que llegaron al pedagógico. Quizás hay que hacer algo así, o sea, si los contingentes de profesores en Chile están mal pagados, hay que arreglarlo, hay que darles más tiempo, hay una serie de problemas que... Ahí estamos los dos. Claro. Pero tú tienes también una falta de contingente que pueda integrarse rápidamente.
O sea, tú no puedes esperar 20 años que los profesores del futuro sean equivalentes en capacidades a los que estudian las carreras hoy día más en boga, qué sé yo, ingeniería qué sé yo, química. Los profesores probablemente en 20 años más, con buenas políticas, serían equivalentes a los ingenieros químicos, por decir algo, digamos. No quiero ser odioso tampoco. Pero ¿de dónde tú sacas contingente actual? Quizás habría que buscar alianzas con países que tienen sistemas educativos más avanzados y traerlos, ofrecerles traerlos. Durante toda la primera etapa de la República, siempre existió en los gobiernos esa inquietud por allí donde no teníamos capacidades, buscar gente afuera. Andrés Bello, Claudio Gay, Ignacio Domeyko, el Corcel Cenehuil, todos fueron contratados por el Estado para venir a armar la Universidad de Chile y el desarrollo de las ciencias y las técnicas, sobre todo en el país. Déjame decirte una última cosa. El presidente habló muy calurosa y cariñosamente sobre algo que, mira tú, de ser un factor gravitante en la sociedad chilena, de pronto pasó a ser una cosa secundaria que había que erradicar. Me estoy refiriendo al ferrocarril. Habló el presidente Boric hoy día de la resurrección de la lógica ferrocarrilera. Yo creo que, por ejemplo, ese es una cosa que solamente tú puedes sacar adelante aquello y generar un estado de ánimo como el que tú buscas si que tú empiezas a ver trenes andando. Sí, claro. No, yo creo que eso es el acierto del... Sí. Yo he sido majadero con el tema de los trenes, porque creo que te cambian, integran al país, te dan otra dimensión. Tú tienes que la velocidad del tren, si es rápido, te permite resignificar el espacio. O sea, si tú estás en una hora en Talca, por decir algo, bueno, puedes trabajar en Santiago y vivir en Talca, o al revés. El espacio se altera, y en ese sentido creo que es un símbolo esto de tener ferrocarriles rápidos, al menos hasta Chillán. Yo los tiraría hasta Puerto Montt y de Arica a Puerto Montt, así como mínimo, digamos, más los ramales, qué sé yo, pero creo que es un buen paso. Ahora, hay que ver el tren, sí, yo estoy de acuerdo, porque desde Piñera 1 yo creo que se está hablando del tren. Todos hablan de los trenes, claro. Ojo que se está hablando de los trenes después de haber desaparecido el concepto de tren. Sí. Acuérdate tú que se cambiaron porque había que, de alguna manera, recompensar a uno de los gremios más poderosos durante la batalla contra la Unidad Popular, que eran los camioneros. No, y además que había otro tema con el tren, que el tren tú tienes que mantenerlo estratégicamente, es muy relevante. Porque si se te paran los conductores, te paran el país. Entonces, cortar líneas de tren es más fácil que destruir caminos. Entonces, yo creo que hubo también, junto con ese apoyo a los camioneros, hubo una decisión estratégica como de geopolítica de la dictadura de matar el tren, digamos, o minimizarlo. No, pues yo me acuerdo que eso fue un tema, y yo creo que es una buena noticia que reaparezcan en todos los países grandes del mundo el tren moderno, ¿ya? Funciona y es extraordinariamente potente para las necesidades. Así que en una de esas vamos a tener... Mira, o sea, yo digo, no hay pérdida en eso, y el costo social hay que incorporarlo a los cálculos económicos. O sea, de Balmaceda nos acordamos de algunas cosas, la gente no sabe mucho de historia, pero de que tiró líneas de tren por todo el país, de eso uno se acuerda. De la Flecha del Sur, digamos, que andaba a 140 kilómetros por hora en los años 40, cuando de eso era inimaginable en autos, salvo autos de carrera. Entonces, en ese sentido, si Boric llega a rehabilitar la línea del tren de verdad, va a ser recordado ya por algo, digamos. Hugo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el comentario de Raúl Sola.